Nosotros nos encontramos en medio de nuestras actividades de la jornada de hoy día miércoles. Estamos mitad de semana, Día de Reyes, el 16 de enero. Muchos chicos habrán tenido la dicha de poder contar con un pequeño presente el día de hoy. Los que no tuvieron chance, ojalá que se siga potenciando la campaña de responsabilidad social de las empresas también para dar una alegría a los niños, ¿por qué no?, para el próximo año. Sería interesante ir pensando también en esas cuestiones. Hoy estamos ya de vuelta en nuestro foro empresarial, jornada calurosa. Hoy se espera una máxima de 33 grados. Hacemos la referencia también al respecto sobre eso, pero vamos a saludar ya a nuestros invitados el día de hoy. En breve, antes, como siempre, vamos a nuestra placa de presentación. Foro empresarial en esta jornada de día miércoles. Los saludo a nuestro invitado, don César Cabello. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Mis saludos también a todos los televidentes. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, definitivamente hay mucho que hablar. Estamos iniciando un año. Después de un año 2020 confinado en su mayoría, pasamos por el periodo de la pandemia, ahora incluso se está hablando de una segunda fase o una tercera fase, dependiendo de cómo se dé. Siempre pregunto a mis invitados al comienzo, ¿cómo han vivido la experiencia de la pandemia? Bueno, para nosotros fue un periodo de ajustes, de cambio, pero afortunadamente por el rubro en el que estamos trabajando, eso nos permitió el trabajo remoto con dificultades en la coordinación, pero comparativamente a otros rubros en los que se vuelve mucho más difícil este tipo de actividades, realizarlas en forma remota, digamos que lo hemos pasado de una manera comparativamente tanto mejor. Don César Cabello, para la audiencia que recién se pone en contacto con nosotros, es el socio director de Civira Consulting, y en medio de nuestra conversación en esta jornada estaremos hablando también sobre la premiación a la innovación y la excelencia en la experiencia de los clientes. Cuando hablamos de Civira Consulting, y le suelen preguntar, me imagino, ¿qué responde? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa Civira? Porque como suena un tanto extraño, e incluso a veces a algunas personas se les dificulta la propia pronunciación, entonces nos suelen preguntar, ¿pero qué significa este nombre que suena así un tanto tecnológico, pero al mismo tiempo extraño? Y en realidad el nombre hace referencia al núcleo del negocio de nuestra empresa. Cuando lo fundamos en el 2003, habíamos percibido que había una necesidad de una empresa especializada en temas de inteligencia de negocios, inteligencia artificial. Era un momento en el que todavía en el país no se hablaba mucho de estas cosas, pero decidimos iniciar nuestras actividades, incluso poniendo en el propio nombre cuál sería el foco de la organización. Y por eso es que la CY significa cibernética, la BI es Business Intelligence y la RA es la que hace. Entonces podríamos decir que Civira significa la que hace Business Intelligence con herramientas cibernéticas. Ahora, cuando hablan de esta cuestión de lo que significa la cibernética, don César, ¿a qué se dedica? Nos hacía referencia del nombre, que creo que, bueno, ya nos explicó de cierta manera, pero a profundidad, cuando hablamos de la consultora o de consulting, ¿a qué se dedican específicamente? Nosotros en la actualidad prestamos servicio orientado a grandes organizaciones y nos enfocamos en lo que hace a la gestión de procesos, a la gestión de gobernanza y al análisis de datos utilizando herramientas justamente de inteligencia de negocio e inteligencia artificial. Entonces, es una combinación
El enfoque que nosotros promovemos es un enfoque holístico, un enfoque integral, en el cual procuramos de que toda la información se integre, pero se integre desde una perspectiva que justamente está en el nombre de la organización, desde una perspectiva integral cibernética, viendo a la organización como un sistema, donde todas las partes están conectadas de alguna forma. ¿Con esta pandemia se potenció la necesidad de estos productos? Sí, se potenció, pero al mismo tiempo también se dificultaron los pagos. Es decir, se dio una situación un tanto peculiar. Por un lado, un mayor interés, un reconocimiento de que se requiere justamente herramientas de estas características, pero al mismo tiempo hemos observado que las empresas han tenido dificultades luego a la hora de tener que realizar las inversiones que se requieren para llevar adelante este tipo de proyectos. Ahora, con relación a eso que nos planteaba también, ¿fue difícil cobrar entonces? Sí, ha habido atrasos importantes. Esto creo que es algo que no se esperaba y al no esperarse, obviamente impactó en el flujo de caja, como se dice. ¿Mejoría hacia finales de 2020? Sí, en nuestro caso particular sí hemos podido justamente cobrar algunas cuentas atrasadas y eso nos permitió cumplir con nuestras obligaciones de fin de año. ¿Y proyecciones para el 2021? ¿Ustedes ven que va a ser un buen año? Al menos estamos optimistas. En este tipo de circunstancias, a veces se hace muy difícil hacer una evaluación completa porque depende mucho de lo que pudiera ocurrir en términos de, en este caso particular, de la pandemia. Pero al menos de acuerdo a nuestra evaluación y a cómo están evolucionando las cosas, sí estamos viendo con optimismo el próximo año, este año mejor. Don César, hablemos un poco de la premiación en sí. ¿Qué significa este premio? Bueno, para nosotros es realmente un gran honor, es un reconocimiento del trabajo que hemos realizado en estos años y en particular en este caso en una organización grande, compleja, con un alto impacto en la vida de la gente en nuestro país. Estoy refiriendo al caso particular del Instituto de Previsión Social, que fue la empresa que contrató nuestros servicios en este caso y fue el proyecto que habíamos presentado para este concurso. Cuando la gente habla de lo que significa esto, porque veo parte de lo que es Paraguay premió la innovación y la excelencia en la experiencia de clientes, profesionales y prestigiosas empresas de nuestro país fueron galardonados. Con esto, organizado por Evoltis, el pasado 22 de diciembre, entregaron los CX Innovation Award en su quinta edición. 5 años consecutivos. Sí, el premio sí, en nuestro caso particular, este es el primer año en el que estamos participando y bueno, hemos tenido justamente gran honor, como le dije antes, de ser reconocidos con ese galardón. Ahora, cuando se presentaron y hacer un poco de historia, ¿creían que podían ganar el premio? Bueno, la verdad es que siempre, sí teníamos algún grado de confianza, pero no la seguridad. Es más, tratamos de no poner en nuestra cabeza el punto. Cumplimos con todos los requerimientos, presentamos, estábamos confiados en que era un proyecto merecedor del premio, pero al mismo tiempo tratábamos de no pensar mucho en el asunto y bueno, cuando recibimos la noticia, fue una noticia para nosotros extremadamente agradable. Cuando uno recibe un premio, realmente luego dimensiona la importancia no solamente del trabajo interno, sino del trabajo externo, porque genera una dimensión diferente también para el cliente cuando ve que la empresa ha ganado prestigio y ha ganado distinción con estos premios. Quiere decir que han trabajado bien internamente también, César. Sí, en un proyecto de las características del que hemos presentado, me refiero al caso de IPS de vuelta,
En realidad es una combinación de varias cosas la que debe darse para obtener el resultado. Por un lado, sin duda, la tecnología, en nuestro caso particular el software y todos los elementos que acompañan a la solución. Pero al mismo tiempo se requiere un alto grado de coordinación con la organización que tiene que llevarlo a la práctica. En el caso nuestro estamos hablando de una solución que integra la gobernanza, la operación y el control corporativo. Entonces, esto requería un alto grado de coordinación entre varios ámbitos de la organización. Ahora, César, una cuestión también que cuando uno se plantea, y me imagino que muchos empresarios que nos ven siempre dice, una consultoría como esta implica un costo grande. ¿Eso es un mito? Bueno, es un costo grande, yo no llamaría. Preferiría en vez de ponerlo en términos de costo, verlo en términos de inversión. Entonces, si uno lo ve en términos de inversión, lo que tiene que analizar es fundamentalmente el retorno a la inversión. Y lo que sí podría decir es de que el retorno puede ser sustancial. Obviamente va a depender mucho de las características de la organización. Me estoy refiriendo al tipo de soluciones que nosotros estamos ofreciendo. Si la organización ya es una organización altamente eficiente, con todas las áreas altamente coordinadas, obviamente algo de este tipo podría no ser necesario. Pero por el otro lado, si hay brechas, si hay problemas de información, si hay problemas de coordinación, hay brechas de información entre diferentes áreas, entonces posiblemente, y esto hay que hacer una evaluación particular de cada caso, pero posiblemente sea una inversión extremadamente rentable. Entonces, hablemos un poco de la situación país. ¿Ven que el gobierno está trabajando en la idea de la reactivación o qué le faltaría? Bueno, estamos viendo de que hay al menos intenciones. Ahora, que estas intenciones se traduzcan en hechos concretos, eso es algo que habrá que verlo. Sí, vemos de que hay diferentes esfuerzos, hay al menos diferentes ideas, pero repito, y esto es el punto fundamental aquí, las ideas no son suficientes, hay que llevarlas a la práctica y hay que ver los resultados, y eso está por verse ahora. Ustedes que trabajan mucho en la planificación y en todo lo que significa procesos, ¿qué le falta al Estado paraguayo? En nuestra visión, y justamente esta es una de las líneas fundamentales de nuestro trabajo, hay brechas, hay como fisuras entre diferentes niveles, estamentos en las organizaciones del Estado. Brecha entre la parte estratégica, llega una nueva administración, tiene ideas que pueden ser ideas muy buenas, pero le resulta enormemente difícil coordinar con el aparato de la organización para llevarlo a la práctica. Entonces tenemos una brecha entre la estrategia y la operación. Pero en una organización pública no basta con tener buenas ideas y no basta con tener gente dedicada. Se tienen que tener todo un sistema de reglas, es lo que se llama la gobernanza corporativa. Y ese es un punto en el cual no hemos trabajado mucho en nuestro país, desgraciadamente. Parece que somos muy voluntaristas, creemos que con solamente tener voluntad y esforzarnos podemos lograr. Pero en realidad, el secreto de las grandes organizaciones es tener una gobernanza corporativa sólida. Ahora, me parece, don César, interesante eso último que acaba de plantear y desde el punto de vista de análisis a profundidad que deberíamos tratar de enfocarnos en este 2021 es erradicar un poco ese concepto voluntarista que plantea y volvernos mucho más técnicos en ese proceso. Tuvimos una administración que procuró hacer lo suyo con técnicos en su momento. Difícil romper el aparato del Estado. El sector privado no funciona en la misma dinámica que el sector público. El sector público en los últimos tiempos está siendo más demandado en utilizar estas herramientas que ustedes proponen. Ahora bien, ¿hay algún punto en el cual podemos decir que se puede lograr eso? Lo que se puede, sí, obviamente se puede, y una muestra clara de eso es lo que ya se está haciendo, al menos en algunas instituciones, como el caso particular que le mencioné de IPS.
Pero todavía hay barreras, y creo que son barreras de tipo fundamentalmente cultural. Tendemos a ver las cosas de una manera muy segmentada. Entonces, cuando se pretende resolver un problema, por lo general nos enfocamos solamente en el ámbito reducido de lo que nos parece tiene que ver con ese problema, pero normalmente no se percibe de que esto forma parte de todo un sistema donde las diferentes partes tienen que estar conectadas y todas deben funcionar. Técnicamente, podemos decir, tendemos a enfocarnos en la optimización local y nos olvidamos de que para que las cosas funcionen, lo que se tiene que lograr es la optimización global. Es decir, todas las partes tienen que estar adecuadamente encastradas. Y ese es un problema cultural serio, porque no es una cuestión que pueda resolverse con solamente traer herramientas. Hay que ver y percibir la realidad de esa manera sistémica que le estoy mencionando. Claro, en todo sentido. Entonces, César, quiero volver un poco también a la premiación. Veo acá algunos datos interesantes. Un jurado internacional. En el Paraguay tenemos siempre la característica de ningunearnos, como se puede utilizar esta palabra para entender, ¿no? De todas maneras, este jurado del premio fue un jurado internacional, ¿no? Sí, así es. De hecho, nosotros no le conocemos personalmente a ninguno de los miembros del jurado, así que la información que tengo sobre ellos es nada más la que está en la página de la organización. No tenemos ninguna otra información sobre ellos. Si nos cuenta más detalles, y si lo puede hacer, en relación al premio que ustedes presentaron, ¿qué fue el trabajo puntual que hicieron con IPS? Bueno, tiene que ver justamente con esta conversación que estamos teniendo. En el caso particular de IPS, se tiene una solución, una herramienta, un software que integra la gobernanza, es decir, la definición de las reglas corporativas, la parte operativa, basada en procesos, pues le voy a mencionar los casos particulares que se han encarado en este, y los mecanismos de control corporativo. Entonces, acá la experiencia de IPS es sumamente interesante porque hasta donde sé es el primer caso en el sector público y hasta me atrevo a decir que en el país en el cual se encara el problema de la mejora de los servicios, pero sin solamente centrarse en ese ámbito particular, sino que tomando en cuenta otros aspectos, como en este caso la definición de reglas de gobernanza de la corporación y los mecanismos de control corporativo. Lo que se buscó en este caso particular es mejorar el servicio, la atención al área de préstamos. No todos saben, pero IPS da préstamos a funcionarios y también a jubilados. Opera como una organización financiera cualquiera en ese sentido. Y hay miles de jubilados y miles de funcionarios. Entonces, el servicio, y sobre todo en esta época de pandemia, el servicio de créditos y préstamos es un servicio fundamental. Sin embargo, es algo que no tenía toda la infraestructura tecnológica como para poder prestar con la rapidez y la calidad que se estaba requiriendo en este tiempo. Pero la decisión de la organización en este caso fue no solamente centrarse en esto, sino que además, tomando en cuenta que es una organización que opera bajo reglas y tiene controles, se incorporaron también estos otros módulos que les estuve mencionando. Fue, creo que una decisión, hasta me podría atrever a decir, valiente, en el sentido de que se tomó un enfoque sistémico en el cual este problema particular de préstamos se puso en el ámbito mucho más grande de la gobernanza corporativa. Entonces, la solución que fue implementada es una solución que, por un lado, toma en cuenta las reglas de la organización, el sistema de gobernanza, todo el manejo de toma de decisiones y de control, de gestión de reglas, todo el sistema de auditorías internas, y dentro de esto está metido también toda la gestión de los préstamos, en este caso en particular. De paso, debo mencionar que se consiguieron reducciones muy importantes de lo que llevaba casi 2 meses para decidir, ahora está reducido a días, nada más.
qué interesante. Realmente cuando uno mira estas cuestiones y ojalá el Estado en sí, en general, pueda contar con estas herramientas para ser mucho más eficiente, es lo que hace falta. Para entender un poco más, porque me pareció interesante escuchar todo lo que nos planteaba de lo que fue el proceso desde el inicio hasta la implementación. ¿Cuánto tiempo lleva eso, don César? Empezó en el 2019, en la versión actual que estamos trabajando. Y en el caso particular de IPS lleva un año, un poco más de un año ahora. Ese es el tiempo, digamos, mínimo para que una solución de estas características pueda funcionar adecuadamente. Porque, como le dije antes, esto no es solamente una cuestión de instalar un software, poner en marcha un hardware, un equipo, sino que requiere que la organización adecue su funcionamiento a este esquema de trabajo. En el caso particular del proyecto en el que estamos trabajando, esto requiere adecuaciones de cómo se definen reglas, de cómo opera el consejo de administración, de cómo maneja sus documentos, de cómo toma las decisiones, de cómo se implementan los controles y obviamente de cómo se ejecuta y se lleva adelante los procesos en el área particular de préstamos que le mencioné. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Hablemos un poco también ya en estos últimos minutos de la proyección del 2021. Me imagino que con mucho deseo de seguir ganando premios en lo que significa el tema de la innovación, ¿no? Sí, de hecho, digamos, este premio nos dio todavía mucho más fuerza, nos dio ánimo y estamos apuntando a continuar en esta línea, que de alguna forma para nosotros es una especie de confirmación de que la apuesta que hicimos en el 2003 es una apuesta válida. Debo decir que al inicio pareciera ser como que estábamos hablando en el desierto, pero hoy por hoy, más aún con este premio, es una confirmación de que el énfasis en inteligencia artificial, en cibernética, en procesos, en gobernanza, es una apuesta válida y reconocida. Proyecto 2021 en general. ¿Hay algunas cuestiones de innovación que podamos ir adelantando y conocer? Sí, estamos nosotros incorporando todo un módulo de planificación. Tenemos ya, de hecho, pero todavía mucho más avanzado, con herramientas de simulación de escenarios, sobre todo. Esta experiencia de la pandemia nos demostró de que la incorporación del riesgo en la planificación es un elemento fundamental. La simulación de escenarios, el análisis de esos riesgos y de las eventuales políticas de mitigación con herramientas de simulación e inteligencia artificial puede ser un aporte valioso en nuestro país. Y estamos trabajando en esa línea para poner esto también a disposición de nuestros clientes y ofertar esto en el mercado nacional con tecnología y soporte nacional. Entonces, ¿algo más que le gustaría agregar? Agradeciéndole mucho su tiempo. Ha sido una conversación más que interesante para conocer este ejemplo que ojalá se replique en gran parte del Estado, y no solamente del Estado, sino también de las pequeñas y medianas empresas que pueden mejorar sus procesos a través de estas herramientas, ¿no? Sí, es así y bueno, lo que me queda es agradecerle por esta oportunidad de hacer conocer nuestro trabajo y decirle que espero que también las cosas mejoren en este próximo año. Desearle a usted y a la audiencia también lo mejor, esperando que las cosas vayan mucho mejor en el 2021. Por último, esto sí, ¿cómo la gente hace para contactarlos, don César? Bueno, tenemos nuestro sitio web donde está toda la información. Si uno busca en cualquier buscador Civira Consulting, usted lo puede ubicar ahí y ahí están todas las referencias como para poder contactar con nosotros. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias. Gracias. Lo despedimos así. Agradecemos su tiempo con nosotros a el socio director de Civira Consulting, firma especializada en sistema de gestión
e inteligencia de negocios, don César Cabello. Hacemos la pausa, enseguida estamos con nuestro próximo invitado aquí en el Foro Empresarial.